Bienvenidos nuevamente a Fallo TV en nuestra edición especial sobre mitos y cosas que no deberían decirse por ahí. Una vez más, ya le pegamos a la astrología, hoy le toca a los mitos de la ciencia que no son de la ciencia, sino de la gente que dice saber de ciencia. Y este es uno muy conocido, el mito del 10%. ¿El 10% de qué? De nuestro cerebro. Es decir, ¿usamos cuánto? ¿90, el 100, el 80? Bueno, hay un mito que dice que utilizamos tan solo el 10% del cerebro y que es más viejo que la escarapela, pero lamentablemente mucha gente lo sigue repitiendo. Así que hoy le vamos a pegar a esa creencia popular que nada tiene que ver con la realidad. Seguramente mucha gente que conoces te lo comentó en alguna fiesta, en algún momento, en alguna charla, una charla pseudo intelectual. Supuestamente manejamos el 10% del cerebro nada más y el resto está al pedo. Lo tenemos ahí latente, esperando alguna revelación mágica que nos permita utilizarlo, alguna pastillita, algún sabio, algún truco para aprender más. Pero para entender este mito hay que remontarse un poquito a la historia. ¿De dónde viene? Fines del siglo XIX, bastante atrás, pero no tanto. 1890 más o menos, William James y Boris Sidis tenía un hijo llamado William Sidis, el cual supuestamente tenía un IQ de 300. Ahora bien, estos dos tipos eran psicólogos en una época en la cual no se sabía nada de neurología y que no había un escáner ni nada por el estilo. Simplemente eran ellos inventando esta idea del niño prodigio. ¿Por qué era un niño prodigio? Pero es bastante común el caso del niño prodigio, un niño que arranque muy pronto, antes que los demás. De hecho, a los 11 años entró en Harvard, pero eso no significó que el pobre William Sidis haya sido realmente un genio, nada en particular. Simplemente se recluyó, se empezó a reprimir, le gustaban las matemáticas y demás, pero no hizo nada que sea realmente relevante. Podríamos tomar a cualquier persona importante de la historia de los descubrimientos. De hecho, la etapa entre el siglo XVIII, XIX y XX, que hubo un montón de gente que inclusive con IQ menor pudo hacer mucho más. Entonces estábamos ante un caso de un invento, una mentira, no lo sabemos, pero el caso es que de ahí nació, en esa venta que ellos hacían promocional de esta persona, de este niño prodigio, surgió lo de usamos muy poco el cerebro y él lo usa todo. ¿De dónde sale? Es decir, si hay alguien que usa todo, solo el 10%, significa que podemos saber cuánto es el 100%, cuánto es ese máximo. Lo deberíamos saber, si no, no sabríamos que es el 10%, si no sabríamos que apenas estamos en los pañales, en los albores de nuestro conocimiento. Estaba basado en la nada. En la nada estamos hablando de un pobre niño al cual lo llevaron a hacer un espectáculo, un freak show. Ahora bien, el humano tiene una cabeza bastante grande, de hecho en mi caso es bastante más grande que el cuello. En realidad tengo un cuello grande y una cabeza enorme. Mi cabeza es de las enormes. Tengo un cerebro complejo, proporcionalmente al resto de mi cuerpo. Es bastante más grande que en otras especies, donde la cabeza inclusive sale fácilmente de la madre. En el caso del humano es bastante complicado, que es lo más grande de un bebé. Entonces suena raro que una especie haya evolucionado hasta nuestro punto, hasta donde está el humano actualmente, al pedo. Más aún, tengan en cuenta esto, alimentar este cerebro cuesta mucha energía. Un 20% de toda la energía de lo que comemos a diario se gasta en nuestro cerebro. Es decir, es una máquina muy caliente, todos los vasos sanguíneos van a él y tenemos mucho consumo de energía. ¿Para qué un animal evolucionaría con un cerebro que no está utilizando? Si el cerebro un 10% menor, es decir, una cabecita así, podría darnos todo lo que necesitamos. Hay algo que está fallando en esa ecuación, en ese mito. Ahora bien, a favor del mito podríamos decir que podemos tranquilamente circular con una Ferrari por la calle a 10 km por hora. No la aceleramos al máximo, lo tenemos ahí. El motor le sirve para mucho más. Podría ir a 300 km por hora, pero estamos yendo solo a 10. Pero eso es muy distinto a decir que no utilizamos todo nuestro cerebro. Lo utilizamos. De hecho, una forma de corroborar que utilizamos nuestro cerebro es una resonancia magnética. En la misma podemos tranquilamente ver cómo nuestro cerebro funciona. Efectivamente, está ahí. Todas las regiones del cerebro, cuando pensamos, cuando imaginamos, cuando nos alertamos, cuando nos preocupamos, cuando hacemos un cálculo, cuando escribimos, cuando hacemos cualquier tarea, se ve perfectamente en un escáner. ¿Por qué cuernos habría de no utilizarse un área? Mucho peor, imaginen que una parte de tu cerebro desaparece. ¿Estás exactamente igual después de eso? Toda persona que haya sufrido un accidente y haya perdido parte de masa encefálica, muchas veces tiene problemas motrices, del habla, del entendimiento o directamente muere. Solo con una pequeña porción de cerebro podemos morir. ¿Cómo puede ser entonces que esté el cohete? Si hay áreas del cerebro que no se utilizan, normalmente el cerebro las va descartando. Son áreas en las cuales las neuronas empiezan a morirse. Entonces, una autopsia a una persona adulta debería darnos un cerebro en el cual el 90% de su cerebro esté completamente muerto y solo queden pequeñas porciones, un 10% de él funcionando. Bueno, no. Cuando se hace una autopsia, todo el cerebro está sanito, salvo que hayas tenido alguna enfermedad terrible como toxoplasmosis. Pero bueno, todo el cerebro está sanito y no hay áreas que estén en desuso, no hay áreas muertas. ¿Cómo puede ser entonces que solo utilicemos el 10%? A Hollywood le encanta, tenemos películas como
Lucy, en la cual Scarlett Johansson, muy bonita ella, se droga con algo muy particular que le hace elevar su nivel hasta el 100%, transformándose en un semidios del conocimiento. Pero está basada en simplemente esa teoría y nada más. Que no es una teoría, recordemos, es un dicho suelto al azar, el cual no tiene ninguna relación con la realidad. Es una ficción, no tiene nada basado en la realidad. También pasa con Limitless, otra película en la cual con una pastilla supuestamente se focaliza y crece mucho la capacidad intelectual. Pero hay una salvedad ahí. Hay muchos medicamentos que sirven para enfocar la atención. Ahí es donde está el punto. Mucha gente cree que porque es dispersa no es inteligente. Error. La inteligencia no tiene nada que ver con el foco. Obviamente utilizar tu inteligencia plenamente implica poder focalizarla en algo. Vos que estás ahí atrás tranquilamente podrías hacer un cálculo diferencial, no es muy difícil, simplemente tenés que dedicarte a aprender matemática y hacerlo. A mí me tocó hacerlo en la facultad, no lo terminé, pero los hice los cálculos diferenciales. Cualquiera puede hacer una integral o una derivada, simplemente hay que aprender, dedicarle tiempo, y creo que en realidad el mayor problema, ese 10%, son las ganas que tenemos de hacer cosas. Somos unos 90% vagos, es simplemente ignorancia y vagancia. Siempre podemos todos llegar al 100% de nuestra capacidad, lo único que pasa es que no nos dan ganas y no tenemos el valor, el coraje o el deseo de llegar a ese nivel. Pero todos tenemos el 100% de nuestro cerebro activo, aunque lo usemos para ver videos de gatitos en YouTube, ver televisión. Estamos utilizando el 100%. Nos han hecho creer una idea, la adoptamos sin discutirla, sin criticarla, y es nuestra responsabilidad siempre, justamente para demostrar nuestra inteligencia, contestar ese tipo de ideas fantásticas. ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Quién se le ocurrió esto? ¿Quién tiene una prueba que demuestre que solo usamos el 10% de nuestra capacidad? Nadie. Y como nadie la tiene, bueno, estamos de buenas porque podemos decir tranquilamente, con las pruebas que nos asisten, que estamos utilizando el 100% de nuestro cerebro. Significa que si no hiciste nada importante en tu vida, nada interesante, es toda culpa tuya, responsabilidad tuya, y no va a haber una pastillita maravillosa que te va a salvar de este desastre que sos. Bueno. Esto es todo y la próxima vez le pegaremos a alguna otra creencia, mito popular, el cual me haga divertir mucho con las respuestas de ustedes ofendidísimos porque me metí con lo que a ustedes más les gustaba. Esto ha sido todo por hoy. Fallo TV, investigando.